Huanchaca, 25 años de impunidad. Les 5 sobre la apicultura y la biología, así como varios libros, entre los que se destacan Los ofidios en Bolivia, Aves de Bolivia, Flora amazónica boliviana y Flora apícola subtropical de Bolivia. Además de escribir, se dedicó a la grabación del canto de las aves y sonidos de animales, a la catalogación y estudios de las especies, en su condición de biólogo autodidacta. El año 1979 crea el Parque Zoológico de Santa Cruz y tenía proyectado la arborización y ornamentación del parque urbano, obra inconclusa por su muerte. En agosto del año 1986, el profesor Noel Kempf dirigió la expedición que tenía como objetivo la realización de diferentes estudios de la fauna del Parque Nacional Huanchaca, en especial la que se encuentra en la meseta de Caparuch. La expedición, además del profesor Kempf, estaba compuesta por los biólogos españoles Vicente Castellón Losada, María Cordillo Rodríguez,
Juan Enrique García. Estos tres primeros realizaban estudios para su tesis doctoral. De la Estación Biológica Doñana de Sevilla participaba el doctor Carlos Ibáñez, especialista en murciélagos, el doctor Francisco Braza, experto en primates y grandes herbívoros, Manuel López, taxidermista, Ernesto García Márquez, taxidermista, Iván Varela, biólogo, y el ornitólogo Vicente Uríos. Además de los científicos españoles, se encontraba el biólogo boliviano Abel Castillo, el director del programa Genecherú, Dr. Rubén Poma, y el fotógrafo Willy Kenning. Estos últimos realizaban la documentación audiovisual de la expedición. El guía era Franklin Parada. Llegamos allá, estuvimos estudiando el ambiente, queríamos subir, pero no se pudo subir. Se recibió una llamada en la que decían por la radio de que esperemos 3 días, que esperemos que iba a ir una delegación de narcóticos para hablar con nosotros. No apareció nunca, no va a aparecer. Se hizo una escalada por la parte posterior de la serranía de Caparuch, pero no se podía llevar los materiales, los equipos para la investigación. Habían 2 equipos, uno de investigación y otro que estaba yendo a delimitar el parque in situ. En ese instante ya habíamos sobrevolado antes con el profesor Noel Q. Mercado. En el helicóptero estaba Willy Kenning, Pedro Gutiérrez, que era mi camarógrafo, y yo y el profesor Noel, y un capitán que era el piloto. Habíamos sobrevolado las caídas o cataratas que ahora se conocen como las cataratas por las condiciones que tiene y reflejan, son las más grandes, ¿verdad? Arcoíris. Mi equipo estaba en malas condiciones, ya tuvo un problema, un percance. Entonces yo le digo, hablamos con Santa Cruz. Al hablar con Santa Cruz, con Cordecruz, para que envíe un avión, que era la única manera de subir todo el equipamiento que se llevaba y colocarlo a la altura de la pista que había. La expedición llegó al aserradero Moira, a orillas del río Paraguá, donde se instaló el primer campamento. De acuerdo a los testimonios de los sobrevivientes de la expedición, representantes de la unidad antinarcóticos habían recomendado que esperaran allí para que la comisión explique los motivos del viaje a la meseta de Caparuch. Pero de acuerdo a los mismos testimonios, los policías antinarcóticos nunca llegaron. La expedición siguió su viaje hasta un lugar denominado Los Fierros, en la base de la meseta, en donde se instaló el segundo campamento. Desde allí, vanamente se intentó escalar por el borde de la meseta, por lo que se decidió acceder a la misma en una avioneta, debido a que en una inspección aérea anterior se había divisado allí una pista. Por radio, el profesor Noel Kempf Mercado pidió ayuda a Cordecruz para poder contratar una avioneta que les permitiera llegar a la meseta. Mientras tanto, el doctor Rubén Poma, debido a desperfectos técnicos en los equipos, y el fotógrafo Willy Kenning retornaron a Santa Cruz vía terrestre. El 5 de septiembre a las 10:30 de la mañana, aterrizó la avioneta en la meseta de Caparuch, en el Parque Huanchaca. En el primer vuelo viajaban, además del piloto Juan Cochamanidis, el profesor Noel Kempf, el guía Franklin Parada y el biólogo español Vicente Castellón. Desde el aire habían divisado la pista de aterrizaje. Una vez en tierra, el piloto Juan Cochamanidis y el guía Franklin Parada se dirigieron por un sendero hacia el lugar donde creyeron haber divisado un campamento, mientras los científicos esperaban en la avioneta estacionada en la pista. Al poco tiempo, relata Vicente Castelló, el único sobreviviente de la tragedia, por el sendero retornaron el piloto y el guía acompañados de 2 personas más,
estas últimas portando metralletas. Don Noel les dijo a Castelló: fueron 2 y volvieron 4. Los hombres que venían armados hablaban en portugués y estaban nerviosos. Se acercaron a la avioneta y luego de constatar que no había ningún otro ocupante, dispararon sobre el guía Franklin Parada. Don Noel exclamó: «¡No hagan eso!» y como respuesta recibió una ráfaga que lo mató. Castelló y Cochamanidis corrieron hacia la selva, tratando de refugiarse en la espesura. Cochamanidis fue herido en el intento y el español logró esquivar las balas y meterse en la selva donde estuvo oculto en la frondosidad, conteniendo la respiración por varias horas. El guía Franklin Parada, al parecer herido, quiso escabullirse, también por el monte, pero fue rematado, lejos del lugar donde estaba estacionada la avioneta. Posteriormente, los asesinos incendiaron la aeronave junto al cuerpo de don Noel Kempf. A las 5:30 de la tarde llegó desde el aserradero Moira la información que no había regresado la avioneta para recoger al segundo grupo de expedicionarios. El día siguiente, 6 de septiembre, partió otra avioneta desde Santa Cruz, piloteada por Mario Áñez. Al llegar a la meseta horas después, el piloto divisó los restos de una avioneta y a una persona al borde de la pista haciendo señas. Este último era Vicente Castelló, que había permanecido oculto durante 14 horas entre los arbustos. Al amanecer del sábado 6 de septiembre, decidió salir a la pista en busca de los sobrevivientes. Al divisar la avioneta que aterrizaba, corrió hacia ella y al subir le dijo al piloto que los demás estaban muertos y que había que escapar lo antes posible. Los asesinos ocultos al borde de la maleza al parecer esperaban que la avioneta apague los motores para atacar. La avioneta despegó dejando atrás a los brasileños que no pudieron dar alcance a la aeronave. Una vez en el aire, el capitán Mario Áñez informó por radio que solo existía un sobreviviente, Vicente Castelló, y que los demás habían sido asesinados. En horas de la tarde del sábado 6 de septiembre, Castelló arribó en la avioneta que lo había rescatado al aeropuerto El Trompillo y fue recibido por el prefecto del departamento, licenciado Roberto Roca Iriarte, y autoridades militares a quienes relató lo ocurrido. De esta primera información se comprobó que el crimen había sido cometido por narcotraficantes. Conocida la información, se organizó un operativo militar para la madrugada del domingo, según informó el comandante de la 8ª División, general Jorge Moreira, operativo que fue dejado sin efecto por una contraorden del Ministerio del Interior al comando en jefe de las Fuerzas Armadas, el sábado a las 11 de la noche, con el argumento que no cabía una intervención militar, tomando en cuenta que se trataba de un caso vinculado al narcotráfico, comunicándose que un grupo de helicópteros norteamericanos junto a efectivos policiales de la UMOPAR realizarían el operativo, el mismo que no se realizó. Esta contraorden, que fue negada públicamente por el comandante de la Fuerza Aérea, general Jorge Rodríguez, en una declaración contradictoria y sospechosa, sin embargo, fue ratificada por el comandante Jorge Moreira de la 8ª División y por el comandante del regimiento Guarnes, acantonado en San Ignacio de Velasco, el teniente coronel Luis Montero Sanquis, quien confirmó que el sábado 6 de septiembre a las 11 de la noche se recibió la contraorden directamente del ministro del Interior, Fernando Barthelemy Martínez, de cancelar la operación. Se tomó la decisión de tratar de ingresar al día siguiente, el día 6, a Huanchaca, por el cual salimos de acá el piloto Mario Áñez, mi persona, un sobrino, el ingeniero Julio Ken y el ingeniero Carlos Bacaríes. Al ver las mentiras entre telones de la UMOPAR, de la Fuerza Aérea, la DEA, etcétera, de que no entraba a ninguna aeronave
a la pista Huanchaca porque el avión en el que se encontraba Don Noel Mercado estaba en la mitad de la pista. Y bueno, nosotros tuvimos que decolar el día 6 en la tarde, hicimos un sobrevuelo y vimos por conveniente pernoctar en el aserradero Moira en ese entonces, que quedaba muy cerca de Huanchaca. Bueno, tomamos la decisión el día 7, muy temprano, de ingresar, a intentar ingresar ahí donde está Don Noel Mercado. Se hizo unos sobrevuelos y bueno, entramos en la avioneta con un buen piloto, mi amigo Mario Áñez, el capitán Mario Áñez. Descendimos del avión, vimos parte por radio de que ya estábamos nosotros en la pista, ya habíamos aterrizado. Y bueno, nos encontramos ya con el primer cadáver que nos encontramos, fue con el de Don Noel, que realmente es, no tengo palabras para decir en la forma que lo encontramos. Seguidamente caminamos unos metros nosotros sobre la misma pista, más allá se encontraba el capitán Cochamanini, también ya asesinado. Y bueno, tuvimos nosotros como 20 minutos a media hora tratando de buscarlo al guía Franklin, la verdad que no pudimos encontrarlo. Entramos a la fábrica nosotros a caminar, que por parte fue un error haber entrado nosotros sin ninguna protección, porque no sabíamos si los asesinos todavía se encontraban ahí. Cuando salimos de la fábrica nosotros caminando, nos dio la sorpresa que estábamos rodeados nosotros con 3 o 4 helicópteros ya en el aire, ya dando seguramente seguridad, porque en ese momento entraba una aeronave de la Fuerza Aérea, me recuerdo son esos aviones Fokker, con militares. Nos estuvieron mintiendo 2 días de que ninguna aeronave entraba, y cuando ya se dieron cuenta que estábamos nosotros adentro, ingresó un avión de mucho mayor capacidad, que es un avión de unos 80 pasajeros, 60 pasajeros. Cuando ya hicieron su operativo ellos, su show de operativo, como se dice, se acercaron a nosotros, no nos permitieron darles explicaciones de que 2 de los 4 que estábamos ahí eran familiares cercanos de Don Noel Mercado. A raíz de eso, nos trataron mal, nos encañonaron, nos hicieron levantar la mano, nos hicieron poner las manos en la aeronave. Al no realizarse ninguna operación por parte de la policía ni la DEA, las Fuerzas Armadas autorizaron continuar con la operación que se tenía planificada. Al amanecer del lunes 8 de septiembre a las 6:30 de la mañana, se dio inicio al operativo de rescate, con la partida de un avión de la Fuerza Aérea transportando un grupo militar combinado de la Fuerza Aérea y del Ejército. Junto a la aeronave militar se desplazó una avioneta en donde se encontraba Julio Kempf, familiar del desaparecido profesor Noel Kempf Mercado, Carlos Bacadíes, el presidente de la Unión Juvenil Marcelo del Río y camarógrafos de la televisión. La misión militar y los civiles llegaron en horas de la mañana a la pista de aterrizaje, en donde encontraron el cuerpo calcinado del profesor Kempf junto a la avioneta incendiada, y a 20 metros de distancia el cuerpo ya en estado de descomposición del piloto Juan Cochamanidis, no pudiendo encontrar el cuerpo del guía Franklin Parada, restos que recién fueron recuperados 2 semanas después de la espesura del bosque. 2 horas más tarde, cuando la pista había sido tomada, llegaron efectivos policiales antinarcóticos de UMOPAR a bordo de helicópteros norteamericanos Black Hawk y efectivos norteamericanos de la DEA. A pocos kilómetros de la pista de aterrizaje se encontró una enorme fábrica de cocaína, con instalaciones sofisticadas, más de 700 turriles de químicos para el procesamiento de cocaína, víveres, estación generadora de electricidad, máquinas empacadoras e inclusive tractores para el transporte de la droga, motocicletas y equipos de comunicación. Se trataba del laboratorio más grande de cocaína del país y uno de los más grandes de Sudamérica, con capacidad de producir 600 kilos de cocaína por semana.
El laboratorio estaba en pleno proceso de producción y por los restos de comida fresca encontrada, se infirió que sus ocupantes habían estado allí hasta la noche anterior. Los efectivos policiales de Humopar se dedicaron a saquear las instalaciones, apropiándose de las cosas de valor que encontraban a su paso, como si se tratara de un botín de guerra, según lo denunció el dirigente Marcelo del Río. Parte de la comitiva civil tuvo que retornar a la pista, escoltados por 2 soldados, en uno de los tractores que se hallaban en la ciudadela del narcotráfico. Mientras tanto, los cadáveres de las víctimas fueron trasladados al aserradero Moira, en donde se los formalizó y se los colocó en sendos ataúdes. Los restos del profesor Noel Kempf Mercado llegaron en horas de la tarde a Santa Cruz y los del piloto Juan Cochamanidis fueron enviados a San Ignacio de Velasco, de donde era oriundo el infortunado piloto. El sepelio del profesor Noel Kempf se produjo el martes 9 de septiembre y partió desde su domicilio ubicado en la calle Suárez de Figueroa, donde se realizó una misa de cuerpo presente que al concluir se convirtió en un acto público espontáneo, en el cual se honró la memoria del científico y se censuró al narcotráfico y a sus encubridores, responsables del brutal asesinato. Posteriormente se trasladó el cuerpo hasta el cementerio general en una multitudinaria procesión. Todos los sectores sociales exigieron el esclarecimiento del crimen de Huanchaca y el castigo a los encubridores. El jueves 11 de septiembre se realizó una marcha cívica en repudio al narcotráfico, marcha silenciosa que tuvo una masiva concurrencia ciudadana. El mismo día, el Congreso conformó una comisión especial de investigación compuesta por 30 parlamentarios, entre senadores y diputados, presidida por el representante Mario Velarde, Roger Cortés, Mario Rueda Peña, Alfredo Cuellar, Edín Céspedes, Rommel Pantoja, Edmundo Salazar, entre otros. Esta comisión tenía la responsabilidad de investigar el crimen y contaba con facultades de comisión sumariante. Juan Cochamanidis fue sepultado en su natal San Ignacio de Velasco y el cuerpo del guía Franklin Parada recién fue encontrado el 19 de septiembre en avanzado estado de descomposición y, de acuerdo al informe forense, habría sido torturado. El guía fue sepultado en su natal Guayaramerín. Los líderes de opinión y la prensa cuestionaron el hecho que se haya esperado 3 días para montar un operativo para rescatar los cuerpos de las víctimas y capturar a los responsables. La postergación sospechosa del operativo de Humopar dio tiempo suficiente para que los que trabajaban en la enorme fábrica se den a la fuga, hecho que se agravó debido a que tanto la DEA, Agencia Norteamericana de Lucha contra las Drogas, como la Policía Boliviana Antinarcóticos ya sabían de la existencia de la fábrica de cocaína en Huanchaca. En la comisión parlamentaria que se conformaría para investigar el crimen, el funcionario de narcóticos Ricardo Armaza Garrido declaró que el personal de narcóticos y de la DEA conocía de la existencia de la fábrica de Huanchaca 7 meses antes del crimen. El 19 de agosto de 1986, funcionarios de Humopar, unidad móvil de patrullaje rural encabezados por el teniente coronel Germán Linares Iturralde y dirigidos por Jimmy Bradley de la DEA, intentan aterrizar un avión DC-3 en la misma pista del complejo, justificando posteriormente su fracaso por el reducido ancho de la pista de aterrizaje, afirmación de la que dudan varios pilotos que posteriormente aterrizaron en la pista con aviones de mayor tamaño. Hay que hacer notar que la declaración del funcionario Ricardo Armaza Garrido misteriosamente quedó traspapelada. El conocimiento de la existencia de la fábrica de cocaína de Huanchaca por parte de la DEA y de la policía boliviana fue confirmada por la declaración del propio coronel Germán Linares y del general Julio Vargas Soto, comandante de la policía boliviana, ante la comisión mixta del Congreso. A través de la embajada norteamericana,
se hizo llegar a las autoridades bolivianas la información del agente de la DEA Jesús Gutiérrez, mexicano nacionalizado estadounidense, quien informó que en aviones de la DEA se intentó aterrizar 2 veces en Huanchaca, situación que no fue informada por los funcionarios policiales a las autoridades bolivianas. El 12 de septiembre, el presidente del Comité Pro Santa Cruz, el doctor Carlos Dabdub Arrién, informó oficialmente al presidente de la República, doctor Víctor Paz Estenssoro, de las declaraciones del coronel Ariel Coca Aguirre, contenidas en una grabación y una declaración jurada que le fueron entregadas. En la declaración jurada, el coronel Ariel Coca informa que el gobierno dotó de 50.000 hectáreas de tierra en la zona del Alto Valle de Huanchaca por resolución suprema número 178182 de fecha 18 de marzo de 1975, con la firma del presidente Hugo Banzer y refrendada por el entonces ministro de Agricultura, coronel Alberto Natusch Busch. Los beneficiados con la resolución gubernamental de dotación fueron los generales Óscar Adriazola Balda, coronel Ariel Coca Aguirre, coronel Óscar Villa Urioste, coronel Guido Arrién, mayor Hugo Valderrama, capitán Néstor Lora, el doctor Juan Rivera y José Aníbal Justiniano. El coronel Ariel Coca declaró que el año 1979 dichas tierras fueron revertidas al Estado mediante decreto para la creación del Parque Nacional Huanchaca. Agregó que durante 1985, con técnicos de Geobol, se realizó un estudio de prospección minera, habiéndose encontrado en esa época una pista con poco uso y una avioneta destrozada con matrícula boliviana, cuyo propietario nunca fue identificado, pese a que el hecho se puso en conocimiento de las autoridades pertinentes. Posteriormente, continúa su declaración el coronel Ariel Coca, recibió denuncias de pobladores de Chirapa, una comunidad aledaña, de una intensa actividad aérea en la región, hecho que puso en conocimiento al jefe de la policía, coronel Alfredo Camacho. Luego, agrega Coca, recibí la visita de Camacho acompañado del coronel Honorio Martínez, director de narcóticos, ante quien se ratificó la información, proporcionándole además mapas de la zona para una mejor orientación. Luego de muchas postergaciones, el coronel Ariel Coca fue invitado el 3 de agosto de 1986 a participar de un vuelo de reconocimiento de la zona, partiendo desde Viru en un avión Aerocommander de la DEA, con personal norteamericano, técnicos y aparatos ultramodernos para detectar desde el aire fábricas de cocaína. Sobre la serranía de Huanchaca se divisó la pista y se detectó con los sensores los campamentos instalados de la planta de narcotráfico. El vuelo duró aproximadamente 50 minutos, informándose que los operativos se harían en los siguientes días, sin que se haya realizado ninguna operación. Ariel Coca concluyó su declaración afirmando que las autoridades policiales, así como la DEA, conocían de la existencia de la fábrica de cocaína desde mucho tiempo antes de la tragedia de Huanchaca y no hicieron nada por desmantelarla. Hay que hacer notar que las ilegales concesiones de tierra otorgadas en la dictadura del general Banzer a los allegados a la dictadura fueron denunciadas el año 1979 por el diputado Marcelo Quiroga Santa Cruz en el juicio de responsabilidades, calificada como entrega ilegal de tierras fiscales. La zona se llegó a denominar el Cerro de los Generales debido a la identidad de sus propietarios. El diputado Edmundo Salazar, en declaraciones al periódico El Deber el 9 de noviembre, un día antes de su muerte, en la conclusión de sus informes, afirmó que las actividades del narcotráfico en Huanchaca comenzaron el año 1976, estando vinculados a Abraham Batista y Ariel Coca. El 18 de septiembre de 1986, el ministro del Interior, Fernando Barthelemy, declaró a la prensa que la misión científica de Noel Kempf Mercado
nunca informó a las autoridades dónde estaba queriendo ir, ni preguntó si había peligro en la zona, por lo que no se les pudo prevenir. El ministro de Gobierno añadió que, además, hay otros antecedentes, como que la misión científica ha sido apoyada por elementos que conocían la zona y que era gente que estaba permanentemente en la zona y, por supuesto, debería saber que hay cierto tipo de actividad y no previnieron a la misión a sabiendas del peligro, por lo que la responsabilidad no puede caer sobre el gobierno. Esta cínica declaración, que equivalía a una confesión, provocó indignación porque, además de admitir que el gobierno conocía la existencia de actividad del narcotráfico en la zona, se daba el lujo de hacer recaer la culpa al propio Noel Kempff y a las personas que lo colaboraron en la expedición científica y no a los que tenían como deber combatir el narcotráfico y erradicar las fábricas de cocaína. Lo sorprendente del caso es que, pese a la solicitud de proceso del comandante de la policía de Trinidad y del director de narcóticos de Santa Cruz, coronel Honorio Martínez, estas disposiciones no se cumplieron y el ministro Barthelemy, sobre el que pesaban graves acusaciones, fue mantenido en el puesto durante muchos meses más y no fue destituido ni siquiera cuando fue asesinado el diputado Edmundo Salazar 2 meses más tarde. El 25 de septiembre del año 1986, el mayor Ciro Gijena Centeno, subdirector de Humopar, declaró ante la Comisión Mixta del Congreso que existían vínculos entre el ministro del Interior Fernando Barthelemy Martínez, el comandante general de la Policía General Julio Vargas, con el narcotráfico. El mayor Gijena denunció protección policial y política en su declaración ante la comisión. Estas acusaciones fueron corroboradas posteriormente por el teniente de policía Waldo Panoso. Ambos funcionarios afirmaron que la protección había alcanzado al propio ministro del Interior Fernando Barthelemy Martínez, mediante los agentes secretos conocidos como Miguel Ángel y Gabriel. Lo curioso del caso es que tanto la declaración del funcionario Ricardo Armaza y la del mayor Gijena se traspapelaron y terminaron perdiéndose, apareciendo una de ellas el mismo día del informe de la comisión al Congreso. Esta situación fue denunciada públicamente por el diputado Edmundo Salazar el 10 de noviembre de 1986, el mismo día de su asesinato. Sin embargo, pese al anuncio oficial de que se volvería a citar a los oficiales, estas nuevas declaraciones nunca se produjeron y dichos funcionarios desaparecieron hasta la fecha. El 28 de septiembre del año 1986, la Comisión Investigadora del Congreso establece algunas conclusiones por consenso. Primero, hubo lenidad para investigar los sucesos de Huanchaca. Segundo, se observa subordinación a poderes extranjeros. Tercero, existen tenebrosos mecanismos que limitan la investigación. Y finalmente, se plantea crear un organismo con mayores facultades para mejorar la investigación. A medida que transcurrían los días, se observaba el poder del narcotráfico y su influencia sobre el gobierno, el mismo que, pese a mantener públicamente su decisión de luchar contra el narcotráfico, tenían al interior de sus estructuras una poderosa red en los mandos medios que dificultaban el avance de las investigaciones. Contribuyente de escándalo. ¿Por qué contribuyente de escándalo? Porque la misma DEA no tuvo la voluntad de hacer las operaciones a su debido tiempo. Viendo qué es lo que ha acontecido en el caso Huanchaca, puedo afirmar que no hubo justicia. No existió justicia porque al no aclararse todos los tequemenejes que rodeaban
a este caso, todo pasa a la impunidad, porque con agarrar posteriormente en otro gobierno a los que apretaron el gatillo y no llegar a profundizar teniéndolos a ellos, en profundizar me refiero a investigar, es una vergüenza. Es una vergüenza para la justicia, fue una vergüenza para la democracia de aquel entonces, porque el caso llegó al Parlamento. En el Parlamento no se hizo nada, nada. Todo lo que se actuó no muestran y no han mostrado resultado alguno de quiénes eran los dueños, quiénes las operaban, a dónde se iban, qué cantidades. Todo quedó en el oscurantismo. Y eso la familia, a los 6 meses de la muerte de papá, bien claramente dijimos a nuestro pueblo que el peor enemigo que tenía el caso de Huanchaca era el tiempo, porque el tiempo se iba a encargar de ocultar y no transparentar todo lo que aconteció en Caparucho. No hubo justicia, no hubo claridad en la investigación, no hubo la voluntad política y menos aún del ente llamado a la investigación, siquiera de haberse constituido en Huanchaca a levantar Bravo. Nunca la policía fue a Huanchaca. El 3 de octubre del año 1986, la Federación Universitaria de la Universidad Gabriel René Moreno convocó a una marcha exigiendo el castigo a los culpables de Huanchaca y el retiro de las tropas norteamericanas. La marcha fue sañudamente reprimida por evitar que salga de los predios del campus universitario, produciéndose enfrentamientos durante varias horas, con el saldo de varios heridos e incluso disparos de armas de fuego de parte de la policía contra los estudiantes universitarios. La indignación ciudadana crecía ante las tramoyas y cortapisas que impedían un trabajo efectivo de la comisión y la actuación de las fuerzas políticas afines al gobierno, que al interior de la comisión hacían difícil el avance de la misma. La comisión en el mes de octubre cita a declarar al coronel retirado Ariel Coca, a los sindicados de tráfico de drogas William Pizarro, Miki Arredondo y a Humberto Gil, declaraciones que llevaron en algunos casos a la detención preventiva de algunos de los citados, para luego ser liberados en instancias de la justicia ordinaria. El coronel Ariel Coca negó enfáticamente su participación en actividades del narcotráfico y denunció que las mafias querían involucrar a personalidades para generalizar la acusación a todos y de esa forma evadir la responsabilidad de los que sí estaban comprometidos con el narcotráfico. El 15 de octubre, el diputado Edmundo Salazar Terceros, miembro de la comisión parlamentaria que investigaba el caso Huanchaca, públicamente solicita que los funcionarios norteamericanos de la DEA, involucrados en el caso Huanchaca, salgan del país, así como se procese a los jefes policiales responsables del encubrimiento. En parte de su denuncia, el diputado Salazar afirma que se ha podido detectar que las unidades policiales bolivianas no tienen autonomía de decisión y sus determinaciones son dependientes de las instrucciones de la DEA. El miércoles 5 de noviembre, el Congreso Nacional aprobó el informe de la Comisión Mixta, encargada de investigar el caso Huanchaca. Además del informe de la mayoría, existió el informe por minoría de los parlamentarios de la oposición que solicitaba se destituya y procese
al ministro del Interior Fernando Barthelemy, se expulse a la DEA y se destituya y procese a oficiales de la policía y una cantidad determinada de personas involucradas con el narcotráfico. La mayoría oficialista, sin embargo, no consideró el informe por minoría y aprobó una resolución ambigua que en su primer punto pedía al Poder Ejecutivo formule una nueva estructuración de los organismos encargados de combatir al narcotráfico. En el segundo punto, solicita, sin dar nombre ni establecer responsabilidades, el relevo de las autoridades y funcionarios responsables de la ineficiencia, negligencia y lenidad en el caso de Huanchaca. La resolución no habla ni de encubrimiento ni de protección. El tercer punto, líricamente, solicita la realización de una cumbre internacional para discutir el problema de las drogas. En el cuarto punto declara como prioridad legislativa el tratamiento de una nueva ley antidrogas. Y finalmente, en el último punto, dispone el procesamiento de una decena de personas vinculadas con el narcotráfico, muchas de las cuales ya guardaban detención por otros casos. La oposición cuestionó el hecho que en el informe no se tomen en cuenta las declaraciones del mayor Gijena, que denunció el 25 de septiembre que existía una red de cobertura policial al narcotráfico, con vínculos con el Ministerio del Interior a la cabeza de Fernando Barthelemy. Lo más escandaloso del caso es que las declaraciones del mayor Gijena se traspapelaron y recién aparecieron el día de la sesión del Congreso cuando debería tratarse el informe. La oposición parlamentaria también censuró que no se solicite la expulsión de la DEA como organismo responsable del encubrimiento en el caso Huanchaca y que no se puntualice la complicidad y encubrimiento de autoridades policiales en el asesinato del profesor Noel Kempf Mercado y sus acompañantes. El diputado Edmundo Salazar Terceros, quien fue uno de los que participó en la comisión de investigación y presentó un informe por minoría, en lo que sería una de sus últimas declaraciones a la prensa, un día antes de su brutal asesinato, calificó como una vergüenza nacional la resolución del Congreso, con la que se pretendía cerrar el caso Huanchaca. Cuestionó que no se tomen en cuenta las declaraciones del mayor Gijena, quien acusó al Ministerio del Interior, a los comandantes de la policía, de recibir dinero del narcotráfico a cambio de encubrir el tráfico de drogas. Cuestionó que no se incluyan a los mandos policiales en la instructiva de procesamiento, así como la exculpación de la DEA y de sus dos oficiales involucrados en el encubrimiento. El lunes 10 de noviembre, en horas de la mañana, el diputado Edmundo Salazar entregó el informe de sus investigaciones al rector de la universidad, Gabriel René Moreno, en el frontis del edificio central de dicha institución, a fin de que se conozca la verdad sobre el tenebroso caso Huanchaca. Reflejan la investigación de varios parlamentarios por más de 50 días y que encontraron su conclusión en la elaboración de las recomendaciones finales, deben permanecer como documentos centrales en la universidad, para que lo conozca no solamente la universidad, sino el pueblo cruceño. Y además también haré entrega de un documento firmado por mi persona como diputado cruceño y miembro de la comisión, en la cual hago una evaluación de lo que he llamado la noche más triste de la historia del país, en la cual se aprobó un informe que no expresa de ninguna manera a ninguno de los tres informes presentados en el Congreso Nacional. Creo que por la importancia y la trascendencia del acto ya no hacen falta más palabras. En ese sentido, señor rector, a nombre mío y expresando un poco el sentimiento de la bancada, de las bancadas de oposición, quiero entregarle
el informe de... En nota dirigida al rector Jerjes Justiniano, enumeraba las omisiones de la resolución congresal, entre las que resalta la crítica al total sometimiento de los organismos de represión del narcotráfico en Bolivia a los designios de los Estados Unidos. Esa misma noche, al llegar a su casa, ubicada por la avenida Mutualista, en la entrada de su domicilio, 2 sicarios desde una motocicleta acribillaron a Edmundo Salazar. El hecho conmocionó al país y su sepelio, el miércoles 12 de noviembre, se convirtió en un nuevo acto de repudio al narcotráfico y a sus encubridores nacionales y extranjeros. No se debe, más bien, atentar contra la vida de una persona y peor, matar las ideas. Edmundo Salazar fue un hombre que supo hacer honor a su curul de parlamentario, fue un hombre que supo luchar por sus ideas. Creo que ahora más que nunca se justifica de que el pueblo entienda de una vez por todas de que los narcotraficantes no son los Robin Hood. El gobierno tiene complicidad directa con el asesinato del diputado Edmundo Salazar y afirmamos pues categóricamente de que el directo responsable es el ministro del Interior, quien ha sido el acusado y en contra de quien hay revelaciones que el diputado Salazar y otros diputados de la oposición sostienen incluso en forma escrita de parte de oficiales de la policía boliviana. En el Congreso Nacional, diputados de la oposición exigieron se revise la resolución con el que se cerraba el caso Huanchaca. En la mayoría oficialista del MNR y de la ADN se opusieron terminantemente a ello. De forma impertinente, el viceministro de Justicia del Ministerio del Interior, Carlos Vargas, afirmó que Edmundo Salazar no tenía ninguna información sobre el caso Huanchaca, como para que esos hayan sido los móviles de su muerte, agregando que el ministro del Interior, Fernando Barthelemy, es inocente, porque además, como parlamentario, goza de inmunidad, por lo que no procede que se le inicie un juicio de responsabilidades. Habría que esperar la crisis de gabinete producida el 27 de febrero de 1987 para que el presidente Víctor Paz Estenssoro aleje del cargo al ministro Fernando Barthelemy, quien siguió fungiendo como diputado y libre de cualquier proceso, muriendo impune años más tarde sin haber enfrentado juicio alguno. La investigación sobre el caso Huanchaca fue diluyéndose en el olvido. Diferentes jueces libraron de responsabilidades a los narcotraficantes José Bismarck Arredondo, Humberto Nicanor Gil, William Pizarro Hurtado, Ezequiel Chávez Justiniano y Reinaldo Chávez Justiniano. Si bien la Corte Suprema de Justicia anuló dichos fallos y denunció por prevaricato a varios jueces y fiscales, el proceso no continuó. Varios de los narcotraficantes arriba enumerados fueron detenidos por otros delitos asociados al narcotráfico, pero no por el caso Huanchaca. Los generales Julio Vargas, los coroneles Honorio Martínez, Germán Linares, Edgar Bustillos, no sufrieron sanción alguna y en algunos casos continuaron hasta jubilarse de la carrera policial. Después de 25 años, digamos, las cosas con el pasar del tiempo se han ido aclarando un poco, tal vez, ¿no? En primer lugar, los autores inmediatos, los autores materiales, fueron identificados, pero más que esos autores inmediatos, digamos, esos sicarios, que donde está Einar Ayala, hay un Oliveira y otras personas más, lo que siempre tuvimos nosotros el interés de que se investigue y se llegue a esclarecer era quienes estaban detrás del asesinato del Edmundo. Nos interesaba
especialmente los autores intelectuales. Y los hechos y las circunstancias han ido estableciendo que en realidad el gobierno siempre estuvo detrás. De eso no quedó ninguna duda. El ministro del Interior, en combinación con la DEA, con la Agencia Norteamericana Antidroga, que trabajaba y que tenía una incidencia directa y que tuvo una participación directa en el problema de Huanchaca. No olvidemos que Edmundo fue el que llegó a investigar y a esclarecer y avanzar más en la investigación, y ya tenía bastantes elementos para establecer quiénes eran los responsables, que abarcaba una gran gama de personas ligadas al gobierno, que daban cobertura a la fábrica. Bueno. El 21 de abril del año 1992 fueron detenidos por agentes del Ministerio del Interior acusados de ser los responsables del asesinato del diputado Edmundo Salazar, el piloto José Gualberto Suárez, Einar Ayala Hurtado. Sin embargo, fueron absueltos de culpa por el juez Walter Vélez el 14 de enero de 1994. Con el mismo fallo, fueron favorecidos Humberto Gil Suárez y José Bismarck Arredondo, acusados de ser los autores intelectuales del asesinato de Edmundo Salazar. El año 1988 se descubrió una nueva factoría de cocaína a unos cuantos kilómetros del laboratorio de Huanchaca, comprobándose que pese a todo, el narcotráfico seguía operando en la zona. El año 1993, cuando ya el caso se daba prácticamente por cerrado, con la impunidad total de los autores y sin que se sepa a ciencia cierta quiénes eran los propietarios de Huanchaca, sus operadores y los funcionarios involucrados en su encubrimiento son extraditados desde su país, los súbditos brasileños Antonio Costa Balao y Almiro de Souza Miró, autores confesos del crimen de Huanchaca el 5 de septiembre de 1986. La detención de los asesinos, posibilitada por el apoyo de la policía brasileña, permitió establecer parte de la verdad del escabroso caso de Huanchaca. Los criminales confesaron ser los autores del hecho de sangre de Huanchaca porque confundieron a la expedición de Noel Kempf con policías. Confesaron que del lugar salían diariamente cientos de kilos de cocaína en 12 vuelos diarios rumbo a Colombia. Entre los nombres de los pilotos que reconocieron estaba el de Osvaldo Perrogón y José Gandarillas Orozco, ambos detenidos en Palmasola por otros delitos de narcotráfico y que eran los proveedores de pasta base que traía desde el Chapare. Las declaraciones de los brasileños permitieron establecer que los dueños de la fábrica eran el colombiano Jorge Márquez de la Rueda, detenido en una penitenciaría de Miami el año 1993 acusado por narcotráfico. El propietario de Huanchaca, Jorge Ricardo Márquez, era el segundo de una banda encabezada por Carlos Leder, cabecilla de un cártel de Cali y también detenido por narcotráfico en los Estados Unidos. En las investigaciones realizadas en Bolivia, Jorge Márquez había sido sentenciado en ausencia por el delito de narcotráfico, junto con el brasileño Joao López, el año 1988, este último en libertad en Brasil. Posteriormente, la policía brasileña también extraditó al piloto brasileño Eduardo Charbel, quien llevaba víveres regularmente vía aérea al campamento de Huanchaca. La reconstrucción de los hechos confirmó la forma como se habrían producido los crímenes. Los brasileños fueron condenados a 30 años de cárcel, pero luego de 11 años fueron dejados en libertad y a la fecha retornaron a su país. Posteriormente de concluido el acto propiamente, ¿no?, de la reconstrucción de los hechos, ¿no?, ya con toda la convicción, el proceso siguió. Yo no pude acompañar el proceso hasta su finalización, toda vez de que se me asignaron nuevas funciones, ¿no? Y lo que sí puedo decirles de que fue condenado Delmiro de Souza a 30 años de cárcel por el delito de asesinato.
vinculados justamente con el narcotráfico, como también varios pilotos que fueron identificados plenamente, ¿no?, en su participación. La gran duda de esta situación es de que podemos decir si realmente se castigó a todos los culpables. El escándalo denominado Irán Gate, mediante el cual se reveló que la CIA obtenía recursos ilegales del contrabando de armas a Irán para obtener recursos y entregarlos a las fuerzas guerrilleras contrarrevolucionarias de Nicaragua, también reveló que la CIA obtuvo recursos del narcotráfico encubriendo algunas actividades de cárteles colombianos en los Estados Unidos. Las relaciones de la CIA y el cartel de Medellín quedaron manifiestos en las declaraciones de Ernest Jacobson, agente de la DEA, en la investigación que la Cámara de Representantes de Estados Unidos abrió sobre el escándalo Irán-Contra. El periodista norteamericano Gary Webb, del periódico Mercury News de San José, California, sostuvo que la CIA protegió la venta de toneladas de cocaína en los Estados Unidos para financiar la guerrilla antisandinista. La serie de artículos periodísticos sobre el tema los publicó en el libro Dark Alliance o Alianza Secreta en castellano. El año 2004, Gary Webb apareció muerto, siendo calificado su deceso como suicidio, aunque las investigaciones posteriores apuntan a la acción de terceros debido a que se encontraron 2 proyectiles en su cráneo. A 25 años de los sucesos de Huanchaca, lo único que quedó claro es quiénes fueron los que apretaron el gatillo y mataron al profesor Noel Kempff y su comitiva. Queda en la incertidumbre el nivel de protección al narcotráfico que dio la policía, el Ministerio del Interior, los políticos de la época. Queda claro que hubo lenidad y encubrimiento de autoridades y funcionarios, pero queda también claro que la DEA, que conocía la fábrica meses antes del crimen de Huanchaca, no hizo nada y fue causante de las demoras que permitieron escapar a los narcotraficantes que operaban en el gigantesco laboratorio de Huanchaca. Respecto al asesinato de Edmundo Salazar, no se sabe exactamente quién o quiénes son los responsables de su muerte. Con el paso del tiempo, sin embargo, y pese a la impunidad, se puede afirmar que después de los luctuosos hechos de Huanchaca, el repudio social al narcotráfico se hizo general, pasando de la tolerancia al rechazo abierto por esta actividad ilícita. Pero también la muerte de don Noel Kempff Mercado sirvió para aumentar la preocupación por la preservación del medio ambiente, de nuestra flora y nuestra fauna. La actitud del valiente diputado Edmundo Salazar quedará como ejemplo para las futuras generaciones de valor civil, consecuencia y lealtad con los principios. Es de lamentar, sin embargo, que su nombre se vaya olvidando con el tiempo. Pocos son ahora los que recuerdan a este valeroso hombre. En la Enciclopedia del Oriente Boliviano, publicada por el Gobierno Municipal de Santa Cruz en ocasión del Bicentenario, no figura su nombre entre los cruceños notables. En vano buscamos. En sus páginas hay futbolista, gente de la farándula, modelos, pero el nombre de Edmundo Salazar no existe en la enciclopedia oficial de los cruceños. A 25 años de los trágicos sucesos de Huanchaca, que la memoria colectiva no borre el nombre de 4 hombres valiosos que nos recuerdan desde la dignidad de sus tumbas que debemos seguir rechazando al narcotráfico y a sus cómplices con la misma fuerza con la que lo hicimos hace un cuarto de siglo. Pienso que hemos conseguido bastantes cosas con este viaje. La razón principal era conocer las salinas de Chiquita y al mismo tiempo tratar de ubicar unas 2 variedades de chanchos de montes que las consideramos de gran interés, principalmente para la colección del zoológico.
Huanchaca, 25 años de impunidad.